paso que se hace para identificar. ¿Ok? ¿Me escucha, profesor? Está en... Le escucho, está bien, Ok. no se preocupe. Dentro del modelo de regresión lineal pueden ser positivas, como se ve en la primera parte, o también pueden ser negativas, o simplemente no existe la regresión lineal simple. Aquí lo que podemos ver son las predicciones, ¿no? Entonces, aquí existen las fórmulas para poder determinar tabla de Andeva. Anteriormente hemos observado análisis varianza con el profesor para otro tipo de análisis. Entonces, aquí se calcula la regresión, los residuos, cuadrados medios, varianza, igual F calculado, y en función a eso uno determina. Pero en esta oportunidad no voy a hacer esas operaciones, directamente vamos a hacer los cálculos con Infostat, pero existe, lo que vas a sacar en Infostat es los resultados similares en este formato. Y después está el coeficiente de determinación, el R cuadrado. El R cuadrado se calcula suma de cuadrados de regresión versus dividido entre suma de cuadrados totales. Entonces, con la información que tenemos de tabla de Andeva, con eso podemos determinar el R cuadrado. R cuadrado se determina desde 0 a 1, o de 0 a 1, mientras más cercano a 1 o a 100, entonces significa que el modelo que estoy determinando es atribuido, por ejemplo, un 95% de R cuadrado, entonces significa que el modelo que hemos determinado, o sea, la fórmula, entonces predice con probabilidad de 95% y el 5% es atribuido al error experimental. Eso es lo que define el R cuadrado. Hay autores que mencionan que debería ser mayor a 7, pero también otros textos muestran que esto no tiene significancia solamente y tiene que determinar, solamente el R cuadrado explica el modelo matemático que uno determina. Ahora voy a Profe, pedir que abra. Entonces profesor, aquí va. Dice que hay una Sí. pregunta, ingeniero. Hay una pregunta para su rey. Sí. ¿puede mostrar su lámina de R cuadrado? A ver, profesor, yo quiero que me aclare algunas dudas que tengo en el R cuadrado, ¿no? Yo siempre entendí o por lo menos tengo entendido que el R cuadrado me define, ¿no? La ecuación de la recta que, que, que genera los datos que estoy evaluando. No me define, por lo menos entiendo que no me define cuál es el grado de asociación que tiene, sino el modelo o la ecuación que se, que se gesta a partir de las dos variables que estoy evaluando. ¿No es así o estoy equivocado, por favor? El R cuadrado, bueno, lo que hace explica el modelo. Okay, por lo menos en el último curso que realicé en el año 2022, el curso de un módulo llevé solo de regresión lineal, define la recta, pero no tanto la recta, sino lo que define es la fórmula. Entonces, el modelo que uno calcula, entonces lo que interpreta es que que la variabilidad de los datos es atribuido al modelo. Le Entonces, pues, complemento, ingeniero, le complemento por si un caso. ¿Puede ser? sí, sí. Ya, escúchame. Para ver qué es R cuadrado. Es el coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que hace? Le indica la variable de Y, que puede ser empleada por X, variable, él lo dije, variable regresora o predictora, soledad dependiente. Entonces, se ocupa como dos criterios. Si hubo para el modelo, si es arriba de 70, es bueno. Significa que hay un 70% de la variable de Y que la puede explicar por X, y el otro 30%, pues, como decía el ingeniero, es parte de lo respeta o lo que no se sabe, lo que no debía X. Ahora, se ocupa bien para ajustar modelos. Por ejemplo, si el ingeniero cambia de un modelo lineal a un modelo cuadrático, se ve cómo cambia el R cuadrado. Ese R Sí, puede ser mejor, supuestamente. Entonces sirve para ajustar modelos también. Para eso también sí, sirve. Muchas gracias.
Nada más eso ahí. Gracias. Sí, sí, yo particularmente, bueno, entendí siempre que el R cuadrado mayúscula me define el modelo de la ecuación que se genera al evaluar o al correlacionar dos rectas, ¿no es cierto? O dos variables, digámoslo así. Eso es lo que me define. O sea, yo, por ejemplo, si tengo una recta y esa recta está por acercarse a uno, y yo lo pongo digamos, por voluntad mía a una ecuación, digamos, que sea cuadrática, el R cuadrado se va a reducir. Entonces me está definiendo los datos que tengo, a qué modelo se está ajustando, a qué modelo se me está ajustando. Eso entiendo que el R cuadrado define. Gracias, profesor. Sí, así es. Mientras más cercano a uno, entonces puede ser la tendencia negativa o positiva. Entonces la ecuación es casi perfecta. Generalmente cuando es menor, cuando vemos R cuadrado 0,4, entonces no existe regresión, ¿no? Entonces el modelo es diferente. Directamente aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces los voy a invitar que abran el archivo trigo. En Infostat. Entonces aquí, no sé si pueden ver mi pantalla. Ok. Ok. No, se ve, pero su pantalla se ve, no se preocupe. ¿Se ve, no? Ok. Aquí tengo, porque me está fijando esto. Ok. Entonces aquí tenemos el nitrógeno en el suelo, ¿ok? Y el nitrógeno en la planta. Si entramos a esta, bueno, generalmente hay muchos datos que están en Infostat. Por ejemplo, les voy a mostrar. Uno entra a archivo, base de datos de prueba. Entonces aquí uno puede encontrar cantidad de datos que están almacenados en Infostat. ¿Ok? Entonces uno abre, por ejemplo, aquí factorial 2, que es lo que estaba viendo hace rato aquí. Entonces, para saber de dónde proviene, cuál es el objetivo, entonces uno da clic en esta parte. Aquí está la explicación del trabajo de investigación que realizaron. Por ejemplo, aquí tiene el factor A, sexo, factor B, momento de la cosecha, y la concentración de proteína que se ha medido. Pero ahora no viene este caso en esta situación. Lo que vamos a ver es acerca del trigo. Entonces, aquí se aplicó el nitrógeno al suelo, que sería la variable independiente, y lo que se evaluó es la concentración de nitrógeno en la planta. Entonces vamos a ir a las estadísticas. ¿Okay? Regresión lineal. Entonces aquí nosotros vamos a fijar la variable dependiente, que es nitrógeno en la planta, y la variable independiente, que o es regresora, que es nitrógeno en el suelo. A partir de esto, vamos a determinar a través de cuadrados mínimos o el coeficiente de regresión, tabla de análisis varianza que vamos a determinar, y vamos a sacar la ordenada de origen para la fórmula. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Pero antes de eso es importante tomar en cuenta las gráficas de Cucuplop para la prueba de normalidad y lo de los residuos igual, para ver cómo estuvo el comportamiento de los datos. Entonces aquí podemos ver en la imagen la gráfica de normalidad. ¿Okay? Está aquí. Y esto es para ver cómo se comportan los datos en cuanto a si cumplen los supuestos o no cumplen los supuestos, ¿no? Entonces aquí tenemos nitrógeno en el suelo. Pero antes de eso, el primer paso, una vez que identificamos, el segundo paso era ver la tendencia de la gráfica. Entonces simplemente voy a graficar a través del diagrama de dispersión, eje Y, que sería nitrógeno en la planta, y eje X aquí en el suelo, para ver solo la tendencia. Entonces aquí nos está diciendo a simple vista que la curva o la línea es rectilínea, una línea recta.
entonces esto se atribuye que es un regresión lineal rectilíneo, por tal razón nos está diciendo los datos que se puede predecir que es positivo. Entonces ahora pues, regreso a estadísticas otra vez, regresión lineal, y donde tomamos los datos y nos vamos a basar en esta parte. Lo que nos vamos a enfocar es aquí, y también aquí tenemos el R cuadrado. ¿Ok? Ya está determinado. De acuerdo a la fórmula que tenemos, entonces esto es la ordenada de origen, 0,08, y esta es la variable pendiente. Y nosotros queremos si es significativa la prueba de hipótesis, si es significativo. ¿Y cómo es lo que se determina? Aquí voy a ver a la presentación. Son los mismos datos que tenemos aquí, que se realizaron en Impostat. ¿Cómo se determina? Como decía, la ordenada de origen es el valor 0,076, ¿ok? Y reemplazamos la pendiente, que es 0,059x, y cuando hacemos la prueba de la hipótesis, es significativo. Lo que queremos determinar es que si la variable independiente ayuda a predecir a la variable dependiente. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este trabajo de investigación? N estimado de la planta, aquí tenemos ordenado de origen que es 0,076 más 0,159 por nitrógeno. Entonces, lo que estamos diciendo es, por cada grado que aumenta el nitrógeno en el suelo, el nitrógeno en la planta aumenta en 0,159. Entonces, eso es la conclusión que se puede tomar de esta regresión lineal. Entonces, generalmente en Impostat, como podemos hacer la gráfica, y pantalla. Ventana. Entonces nos vamos a esta gráfica. Y para poder presentar un trabajo, entonces nosotros aquí nos podemos colocar, reemplazar la fórmula, que sería nitrógeno, la planta, estimado, es igual a ordenado de origen, que es 0,76. Perdón, aquí está sin decimales. Vamos a aumentar esto. Ahora sí. El gráfico. 0,076 más 0,15x. 15,9x. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos presentar un trabajo a la gráfica como estimador, ¿no? Entonces, estamos haciendo por cada grado que aumenta el nitrógeno en el suelo, estamos incrementando 0,59 partes de nitrógeno en el suelo, y aquí podemos colocar el R cuadrado, que sería el 95%. Exacto. Con eso completaría la ecuación, con ese R cuadrado, con eso valía la ecuación. 95,1% tiene, ¿no? Sí, Sí, con eso valía, con eso valía. y ya. Entonces, así concluiría. No sé si tienen preguntas hasta Solo aquí. Entonces, una cosita, ingeniero, por favor. Cierra su salida que tiene aquí de varianza, esa que tiene en la tabla, que parece el ANAR, esa se llama ANAR, por si un caso, análisis de regresión. Y no, ciérralo, si gusta eso, esa ventana, ciérrala ahí. Hay una cosita más, ahí, escúcheme, vaya a esa estadística, ingeniero. Solo complementar estadística, vaya a regresión lineal, entre ahí,
Y ahora ya de aceptar, ahora espérame un cachito, espérame un cachito. Diagnóstico, vaya diagnóstico, entre diagnóstico, busque banda de presión, ingeniero. Abajo, abajo, a su derecha, abajo a su derecha. La segunda, tercera hacia Ah, abajo. sí, Ahí, sí, banda de presión. Aceptar, córrala ahí. Le voy listo. a comentar que, por si un caso complementar lo que el ingeniero está haciendo. ¿Qué pasa si un dato no cabe dentro de la recta? El modelo está mal, va a decir, no, el modelo no está mal. No, ¿hasta dónde está el modelo? Entonces, esa banda de presión que él tiene aquí, significa hasta esta banda puede ser válida la presión que hace el modelo. No necesita tener un dato en la recta, sino toda esa banda, eso se llama banda de predicción. Entonces, son intervalos de confianza para que eso es ingeniero. Solamente complementando eso. Ahora, si hasta el mismo nivel de significancia, como que el análisis utiliza el 0,5, 0,9, lo que te haga, ya lo corre señal de significancia. Eso es. Lo que está fuera de la banda es la que no predice el modelo. Así está parte del error. Eso nada más, eso nada más. Gracias. Sí, y también aquí lo que acabo de marcar, la predicción, voy a colgar de color rojo. En realidad, con las fórmulas se determina estos puntos. Visual, a veces uno no lo ve porque solo está la línea, pero en realidad ahí están los valores que se calcularon con la fórmula que se ha determinado en esta gráfica. ¿Ok? Entonces aquí puedo observar predicción. Entonces si uno le da zoom, entonces ahí aparecen las predicciones. También es importante explicar, cuando uno hace este tipo de análisis solamente va a predecir en los valores del nitrógeno en el suelo como mínimo, y tenemos 0,42, máximo 0,42. O sea, lo que estoy explicando es, si yo quiero calcular valores más altos, entonces ya no se puede predecir, se puede predecir, pero no se garantiza. Entonces eso es muy importante colocar cuando hace las conclusiones, que este modelo predice solo del valor mínimo y al valor máximo dentro de los datos que uno ha evaluado. ¿Ok? Esa sería la conclusión. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Ok? Me gustaría que abran los que me están siguiendo el dato de biomasa. Entonces, aquí lo que está evaluando es biomasa en función al pH. pH es la variable independiente y la biomasa dependiente. Entonces, vamos a hacer otra vez las gráficas. Primeramente, vamos a hacer diagrama de dispersión, biomasa en y el pH en X. Solamente para ver cómo es el comportamiento. Entonces, aquí claramente podemos ver, igual la tendencia es positiva. Entonces, la tendencia, aquí lo que estamos observando que es rectilíneo. Por tal razón, vamos a continuar con el proceso de regresión lineal simple. Entonces, vamos a continuar. Estadísticas. Regresión lineal. Biomasa. Colocamos aquí el pH. ¿Okay? Y de la misma manera, vamos a determinar en diagnóstico los supuestos de la independencia, ¿okay?, de los residuos, y también el gráfico de Cuckoo-Plot, para ver si cumple con la distribución normal de los errores y también con los supuestos de la independencia y también con la homogeneidad de las varianzas, ¿no?, que se debería hacer antes de hacer cualquier ejercicio. Entonces, primeramente vamos a ver aquí supuesto de la homogeneidad de la varianza. ¿Okay? Podemos ver que los datos no tienen comportamiento en forma de embudo o de otra forma, están de manera uniforme comportados aquí. Entonces estamos cumpliendo este supuesto. Y el otro es del Cuckoo-Plot, que están cerca a la línea que estamos trazando. ¿Okay? Y el otro que acabamos de realizar, aquí está la tendencia. Entonces, ¿qué podemos explicar aquí? ¿Cómo podemos determinar la fórmula? Entonces, lo que estamos observando es, esta es la ordenada de origen. Entonces voy a colocar aquí, escribir, para presentar la gráfica. Entonces aquí sería biomasa estimado
igual pues aquí tenemos la ordenada de origen que es 324,86 más pH 93,22 X. Entonces, que sería el pH del suelo. Entonces, en función a eso, nosotros podemos determinar las variables. Pero es importante de que aquí podemos observar los valores mínimos y los valores máximos, ¿ok? Donde podemos calcular en caso del pH dentro de 3 como mínimo y máximo 7. Entonces, así concluir este trabajo de investigación, si no quisiera. Y el R cuadrado, estaba olvidando, aquí está 97%. ¿Ok? Esa sería la conclusión para este trabajo para este análisis de datos. Una consulta, profesor. Ujú. Este, Infostat no saca la ecuación como en Excel directamente. Infostar lo que hace es, lo que determina son los coeficientes de regresión aquí como podemos observar. No puede hacer, yo entiendo su pregunta, lo que uno puede hacer en Excel automáticamente saca la ecuación, ¿no? Sí, Entonces, sí. lo que Excel no te hace es esto. Entonces, yo el modelo que estoy proveniendo, o sea, que estoy la ecuación que tengo aquí de la biomasa, tiene que, del Excel, si uno hace en la gráfica, tienes que sí o sí probar la parte de la hipótesis. Entonces, tienes que justificar que la significancia. Entonces, yo con esto yo puedo concluir. Ingeniero, disculpe, ingeniero Roque. Sí lo hace la NARE, hace la NARE Excel también, lo hace. Análisis de datos, lo hace y lo hace para revisión múltiple también. Lo puede Ah, hacer. Pero en la parte de las hipótesis y tendría que ser con la Igual, fórmula, digamos, no igual es lo hace. automático, ¿no? Ok. Entonces, pero es muy importante, como decía, los pasos para poder determinar las regresiones. Primero es la gráfica de dispersión para ver la tendencia. El segundo paso es, bueno, primer paso es identificar si es dependiente o independiente. Segundo paso, la gráfica de dispersión. Y después modelar, lo que estamos haciendo con la fórmula para la estimación. Y concluir con la parte de las hipótesis para decir que el pH sí ayuda a predecir lo que es la biomasa. ¿Okay? un comentario más, profesor. Un comentario más. Ahora, particularmente, por lo menos aquí en Santa Cruz, y no sé si en las otras universidades, pero aquí en Santa Cruz he visto, por ejemplo, que los datos que se obtienen a nivel de campo no se los somete, digamos, a las pruebas, digamos, predicha o de estas pruebas antes de hacer el análisis de varianza, no se los somete, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que se obvia ese paso? Porque en realidad deberíamos de hacer esos tres pasos antes de hacer, digamos, las correlaciones, los análisis de varianza o los pruebas de TED Student. ¿Por qué no se lo hace? O sea, ¿dónde será el error? ¿Dónde estamos equivocándonos o qué está pasando? ¿Nos falta eso? ¿Es una debilidad? ¿Cómo ven ustedes? Porque no lo hacen estas pruebas, lo que estamos tocando hoy día. O hemos venido tocando todo esto. Ya, por ejemplo, en el primer día, en la primera clase yo mandé un gráfico para ver las variables, si son normales, no normales, paramétricas, no paramétricas. Cuando uno realiza, especialmente en las cualitativas, se utiliza más Shapiro-Wilk y Kolmogorov, ¿ok? Entonces, para determinar los Ns, un ejemplo, si yo tengo 100 datos, yo utilizo Kolmogorov para determinar si los datos que yo tengo, si son estadística paramétrica, no paramétrica. Entonces, si es paramétrica, utilizaré ANOVA, bueno, si no, Fuscal-Wallis. En caso que los datos sean menores a 50 o máximo 50, se utiliza Shapiro-Wilk. Entonces, en universidades como en Continental tuve la oportunidad de hacer otros estudios en estadísticas más cualitativa. Entonces, en la primera clase a nosotros nos dieron eso, para poder determinar qué tipo de análisis vas a utilizar. En función a eso, uno recién selecciona si es ANOVA, Fuscal-Wallis
de Student pareada o de Mani, ¿no? Hay varios tipos de análisis que uno hace. Entonces, no sé, por lo menos en los cursos de estadística que he recibido, siempre en el primer paso uno hace las pruebas de normalidad para ver qué tipo de análisis va a recibir. Por ejemplo, hay una pregunta de examen que uno entra ahí. ¿Cómo seleccionas ANOVA? Entonces, ¿por qué escogiste una defensa de tesis? Yo estuve ahí, entonces la pregunta era, ¿por qué seleccionaste ANOVA? Entonces, la respuesta es primeramente que los datos provienen de una distribución normal, son paramétricas, que los tratamientos o los grupos son más de 2 grupos. Entonces, en este caso, nosotros utilizaremos ANOVA o análisis de varianza cuando hacemos las pruebas de comparaciones, ¿no? Si fueran menores de 3, entonces ahí es donde uno selecciona TED-Student. Eso es, bueno, en caso de, a nivel experimental, para los agrónomos, entonces se obvia la parte de Kolmogorov, una parte de Shapiro-Wilk. Nosotros nos vamos más a los supuestos para los supuestos, ¿no? Supuesto de independencia. ¿Qué significa supuesto de la independencia? Lo que significa que es que los datos que tenemos en campo, cada uno tienen que ser independientes. ¿Cuándo no serían independientes? Por ejemplo, yo utilizo una caja Petri. Ahí hago 3 tratamientos de caja Petri. ¿Ok? Puede ser 3 bacterias voy sembrando, siembro, pero están correlacionados o están interactuando, entonces los datos que voy a tomar de los 3 datos no son independientes. ¿Por qué? Porque están afectados, están interactuando. Entonces, para que sea independiente, tiene que ser un tratamiento en caja Petri. Entonces, en el campo tenemos una unidad experimental, entonces por esa razón cumple este supuesto, no está interferido con otras cosas. ¿Ok? Y después la homogeneidad de las varianzas y el normalidad de los datos, ¿no? Y entonces para poder, en caso de que esto no cumplieran, para determinar el R cuadrado sería Spearman, no sería Pearson. Bueno, si fueran las correlaciones, ¿no? No sé si algo quiere aportar, profesor Martínez. No, está bien, profesor, está bien lo que ha dicho, usted no se preocupe, está bien. Ok, ya. Vamos a continuar presentando. Entonces, esto sería de la regresión lineal simple. ¿Ok? Entonces, esto sería de la parte de la biomasa. Esta es la conclusión. Esta presentación ustedes van a tener. ¿Okay? Entonces, ahí está explicando de dónde viene el constante y también lo que es de ordenada origen el otro, ¿no? Por ejemplo, este trabajo yo realicé para un tesis de posgrado. Entonces, análisis de regresión lineal simple para todos los tratamientos. No voy a hacer esto, solo voy a presentar el rendimiento, bueno, los datos. Aquí tenemos malezas por metro cuadrado, ¿ok? Los 2 análisis que hemos realizado eran positivas. Aquí la tendencia es negativa. Entonces evaluamos el rendimiento, que es variable dependiente, y X, la variable independiente. Entonces, ¿cómo se determina? El rendimiento a simple vista es afectado a mayor número de malezas, ¿no? A significancia, ahí uno coloca la regresión significancia por el p-valor que uno calculó, que determinó. Es lo que estoy diciendo es que los metros cuadrados se ayudan a predecir lo que es el rendimiento del cultivo de soya. Entonces, lo que significa es, por cada aumento de maleza, por metro cuadrado, el rendimiento disminuye en 13,4 y el coeficiente de determinación fue el 0,74, ¿no? O 74%. Después tenemos otro tipo de análisis, que es la regresión lineal polinomial. Entonces, esto es cuando las tendencias se modifican. Una parte puede ser que se eleva y después pueden disminuir. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar la fórmula se modifica. Hasta aquí teníamos regresión lineal simple. Entonces, aquí lo que aumenta es la parte de la cuadrática, ¿no? Entonces, para ver, primero la línea viene ya sea positiva o negativa, entonces tiene que haber un cambio y ese cambio es lo que explica la siguiente fórmula. Entonces vamos a abrir, para ir con ejemplos, directamente el archivo de maíz. Pantalla, mostrar barra de tarea. Entonces, aquí lo que vamos a evaluar es el nitrógeno aplicado,
versus rendimiento en el cultivo de maíz. Nuevamente, vamos a ir, primero vamos a hacer regresión lineal, perdón, gráfico de dispersión, para ver cómo se comporta. Entonces, como decíamos, una vez que identificamos, el segundo paso es ver la curva, si es rectilíneo o polinomial, ¿no? Entonces, rendimiento y nitrógeno, aquí lo podemos observar que es. Entonces, a simple vista, lo que estamos observando es la tendencia es rectilíneo, llega a un punto, pero de ahí la tendencia es que disminuye. Entonces, no es lineal, ¿ok? En este sentido, la fórmula va a ser ordenada de origen, la variable dependiente, que va subiendo, posiblemente nos salga negativo la segunda parte. Entonces, lo que hace es por tramos. Tramo 1, la primera, y el tramo 2. Entonces, eso es lo que explica esta fórmula. Pincel, ¿dónde está el lápiz? Entonces, como uno puede ver, primera parte, esto explica este tramo. ¿Ok? Y después de eso, hasta aquí yo puedo estimar con la primera parte, ordenada de origen y la pendiente. A partir de esto, el comportamiento cambia, entonces ahí uno agrega otro dependiente, otra. Entonces, ahora aquí vamos a observar, vamos otra vez a la parte de estadísticas. Pantalla. Entonces, aquí vamos a ver directamente aquí a estadísticas, regresión lineal, otra vez nitrógeno, perdón, el rendimiento en función al nitrógeno a través de los mínimos cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo es la tendencia si hacemos solamente como si fuera regresión lineal. ¿Okay? Lo que uno ve es las líneas. Aquí tenemos un punto que está más abajo. Entonces, la idea es que la intercepción, aquí los puntos amarillos es la predicción de la fórmula. Entonces, hasta aquí puede predecir, pero si voy prediciendo, entonces aquí ya existe un error. Entonces, la curva tiene que bajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Esto es polinomial, no es rectilíneo. Entonces, vamos otra vez a estadísticas, regresión lineal. Nos vamos a la parte de polinomios. Lo que es el nitrógeno, vamos a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo es el comportamiento. Aceptar. Entonces, cambia la línea. Entonces, esta parte va subiendo el rectilíneo y después la tendencia es que disminuye. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer aquí la presentación? Entonces voy a ir a las ideas positivas, ahí está ya realizado. Polinomial, maíz, ok. Esta es la misma información que nos arrojó el Infostat, ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí, esta es la fórmula polinomial. Entonces ordenada de origen es 25, perdón, aquí me equivoqué que era 25, no es 23, ¿ok? Es 25 más la pendiente, que es 0,75, y aquí vemos la tendencia negativa, porque está disminuyendo aquí igual. Entonces aquí el signo negativo, 0,209 al cuadrado. Entonces de esa manera podemos presentar y estadísticamente vamos a observar si es significativo este modelo, si es significativo. Entonces, en algunas situaciones, este p-valor puede ser
superior a 0,05, por tal razón se rechaza, entonces se mantiene como si fuera como regresión lineal, terminaría la fórmula aquí. Pero como es significativo, entonces el modelo que estamos proponiendo aquí en la fórmula, entonces aceptamos y esto va a ser el modelo para poder determinar esta operación. Voy a colocar otro ejemplo que es de tomate. Entonces voy a ir... Un ratito, quizás puede completar una cosa, ingeniero. Si me permite, muestre lo que es el ED cuadrado cuando lo hizo lineal y muestra el ED cuando lo hizo Sí, cuadrado. sí, sí, eso quería preguntar. Es el ajuste, eso Sí, lo va a sí. decir que sea bien el ajuste. Sí, es el ajuste, sí. Gracias, profesor. Entonces, Gracias. ok. Ahora voy a ir otro ejemplo. Vamos a abrir el archivo tomate. Entonces aquí tenemos la humedad, un trabajo que se realizó, ¿ok? Aquí tenemos diferentes porcentajes de humedad, pero eso ya es variable independiente y rendimiento es la variable dependiente. Entonces, otra vez vamos a hacer el gráfico de dispersión para ver cómo es el comportamiento. Primero lo que vamos a ver es si es rectilíneo o polinomial. El rendimiento, humedad, aceptar. Entonces aquí lo que observamos es que la tendencia es negativa. Entonces, claro, es más claro que del maíz que realizamos anteriormente. Entonces vamos a realizar el ajuste cuadrático. ¿Okay? Estadísticas, regresión lineal, humedad, perdón, rendimiento, humedad, y también vamos a aprovechar para hacer lo que es del QQ, de los residuos, y la parte de la polinomial vamos a elevar, vamos a ajustar la humedad al segundo grado, que sería al cuadrado. Y con esta información, entonces, en la primera parte estamos observando los supuestos de la homogeneidad. ¿Okay? Segunda parte, el gráfico de QQ. Y aquí observamos el comportamiento polinomial. ¿Qué hubiera pasado si no ajusto este cuadro? Entonces aquí puede hacer otra vez estadísticas, análisis de regresión. No está ajustado, entonces vamos a comparar cómo sale el cuadro, o sea, la tendencia lineal. Entonces esto no es lo correcto, entonces por esa razón Pero, se debe hacer el ajuste, ¿no? pero, Entonces, profesor, a ver, muestre ahí cuánto es el R cuadrado. El R mayúscula cuadrado, ¿cuánto es cuando es una recta? O cuando es una ecuación de primer grado. ¿Cuánto es el R antes de hacer el ajuste? Cuando lo ha hecho con una recta, ahí, por ejemplo, el R cuadrado, ¿cuánto es? 0,48 es el cuadrado. ¿Ve? Ahora veámoslo cuando lo ha hecho el ajuste. Y se mantiene 0,48. Por eso aquí, más que el R cuadrado, lo que uno tiene que probar en la hipótesis es la parte del modelo de la fórmula, el modelo matemático, para poder predecir. No siempre el R cuadrado determina. Entonces aquí ajustado el R cuadrado se mantiene. ¿Okay? Entonces la operación sería de esta manera, ¿no? Entonces aquí ya voy a la impostar, perdón, aquí la presentación, archivo del tomate. Entonces aquí observamos. Ingeniero, revise bien, ingeniero, que presentó el lineal, no el cuadrático. Tiene que mejorar hacer el cuadrado. Revíselo, va a ver. Va a tener varias Okay. pantallas en Infostat y ahí lo está con un punto. Mira el de cuadrado como está ahí. Pero como 88, mire. Claro que superó. De 0,48 que tenía lineal, más 0,88 en la parte polinomial. Y este caso es una parábola negativa, ¿no? Sí, sí, perdón, sí, algo para determinar. Esta Ahí lo es tiene la el por arriba, lo tiene el cuadrado de ingeniero. Aquí está, sí. Esto es lo 0,88. que Eso, realicé hace eso mismo. rato.
Eso mismo. está bien. Está bienísimo el Claro, ajuste. es que, a ver, discúlpeme, profesor, pero yo sigo insistiendo en que el R cuadrado me ayuda a definir, ¿no? La ecuación, o sea, los datos, a qué tipo de ecuación se me están ajustando. Si es a una recta, si es una ecuación de segundo grado, o si los datos pertenecen a una ecuación de tercer grado. Entonces, yo siempre entiendo que el R cuadrado me define, ¿no? Por eso se llama coeficiente de determinación los datos a qué tipo de ecuación se me están ajustando, el R cuadrado. Yo no sé, pues estaba un poco, me, me estoy confundiendo un poco más. A ver, sigamos, profesor. Pero perdón, está bien lo que usted está diciendo. El R cuadrado, además de validar el modelo, si es que sirve para predecir, sirve como indicador de ajuste de modelo. En este caso, el cambio de un modelo lineal a un modelo polinomial, en este caso un cuadrático negativo, o sea, una palabra inversa. Y mire cómo cambió de 0,48, por ahí que tenía creo en el lineal, a 0,88, es distinto. Entonces, esos son ajustes, esos son los criterios para ajuste cambiar de modelo, casualmente. Pero si ahora tiene un 0,40 a un 0,54, no sirve ajustar eso. No sirve porque el cambio no es significativo. No es que sea significativo, pero no es bastante para cambiar de modelo, pero en este caso sí. Entonces, sí sirve para eso, para ajuste de modelo. Casualmente es una de las funciones que tiene el R cuadrado. Gracias, profesor. Ok, Sigue ahí, métale, métale. digamos. Esa línea de archivo, esto no lo voy a hacer. Ya, eso sería la parte de las regresiones. Entonces aquí, para, como de manera resumida, uno tiene que determinar la variable independiente, la variable dependiente, definir, y en función a eso, estimar si es regresión lineal o polinomial. ¿Okay? Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer análisis multivariado, perdón, regresión múltiple, ¿okay? Igual se puede hacer con Infostat. Es un proceso más largo, ¿okay? Pero voy a pasar directamente a la parte de la estadística multivariada. Profe, ¿Ya? una última consulta más, oiga, va a disculpar, ¿qué pasa o cómo se toma en cuenta si la variable independiente y la variable dependiente es el tiempo? En ambos casos el tiempo. ¿Cuál de las variables se vuelve independiente? Por ejemplo, ¿cuáles serían las variables? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo días y Okay. horas de trabajo por día. ¿Cuál es independiente y cuál es dependiente? No lo tengo claro. Yo haría ahí directamente la correlación. No sé si se puede estimar eso, profesor Francisco. Habría que A ver cómo ver, están yendo los días. a ver, Si es por nada, me- perdón, me- disculpe, ingeniero, si es por nada laboral, y el otro, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la otra variable? Tiempo, es no, tiempo. ¿Y el otro cuál es? si ambas variables fueran El tiempo, tiempo. Sí, pero ¿no? diferente. Ambas variables fueran tiempo. Pero condiciones diferentes, con condiciones distintas. Y el otro, uno es el día de trabajo, el otro, ¿cuál es? No, yo decía, por ejemplo, yo puedo tener semanas, ¿no? Sí. Semanas o meses o años, ¿no? Y otra variable puede ser, por ejemplo, horas de trabajo, ¿no? También Ajá. es tiempo. Entonces, Sí, pero cuál es el ahora independiente y cuál es el escúcheme lo dependiente? siguiente, está bien, está bien. Ahora, para empezar, definamos lo que es semana. Semana inglesa, semana que hay gente que trabaja de lunes a viernes y hay gente que trabaja de lunes a sábado. Pero el lunes a sábado se trabaja, el sábado se trabaja hasta mediodía. Ahí tiene un factor que va influyendo, el número de horas. Y el otro es horas trabajadas, posiblemente, que sea la variable dependiente, posiblemente. Si eso es así, o sea, semana o meses o años, como usted puede ser como independiente y depende de eso depende de lo que se haya trabajado. Depende de eso, porque, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente, ahorita con tantos paros que hay, usted tiene preparando áreas de cultivo ahorita, lo que es preparación de suelo, y usted mide el tiempo, pero entonces había un bloqueo o se le acabó el combustible y no lo pudo hacer, entonces depende del día que pasó ese día, ¿me entiendes? Es circunstancial el día, entonces puede ser independiente el día o la semana o el año, a la otra que son jornadas laborales, horas de trabajo. Depende de cómo lo ve, ingeniero. Lo que hay que buscar es una cosa, relaciones naturales. Siempre hay que buscar relaciones naturales en este caso.
O sea, ¿quién puede afectar a quién? ¿Ya? Porque a veces uno se confunde con las variables a veces. A veces uno pone la variable regresora como dependiente o inverso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, todas estas cosas también tienen que hacer una cosa. Siempre se definen las variables. Todo ahora tiene una esencia y un ser. Entonces, cuando usted le dice usted cómo usted la consigue, por ejemplo, semana, son los días trabajados durante la semana. Semana de lunes a viernes, de lunes a sábado, que el sábado trabaja hasta mediodía, supuestamente. En el campo siempre se da todo el tiempo, pero había que tener definido eso. Ahora, lo otro variable de cómo la define debe ser distinta, no hay consigue una definición en ese caso. Y el ser debe ser diferente, porque puede ser hora de trabajo o semana o hora de trabajar en la semana, ese es diferente, ese es distinto. Gracias, ingeniero. No sé si lo expliqué bien o hay otra duda, ingeniero. Realmente usted pregunta más de una pregunta. Es Víctor Choque, si no me equivoco. Sí. No, y está No, bien, bienísimo, ingeniero, bienísimo. No se no, preocupe por las preguntas, no se preocupe. no, lo que pasa, mira, a ver, voy a poner en el contexto para el ingeniero Rocky, ¿no? Nosotros tenemos los meses del año, ¿no? Algunos 30, algunos 31 días, etcétera. Pero los días efectivos de trabajo no son los 30, ¿no es cierto? Esa es teoría. Entonces, por ejemplo, yo tomaría, no sé, pues, no, yo ahí, por ejemplo, dudo cuál es el variable independiente y cuál es el variable dependiente. ¿Cuál es Hay la un otra, poco, perdón? tal vez habría que definir, o sea, o hay que estudiar, o hay que todavía ¿Cuál es la analizar. otra, ingeniero? ¿Cuál es la otra variable? Claro, Mira, tendría que ser otra variable lo que se va a medir, ¿no? O lo que vas a medir. claro, entonces, En por este caso, ejemplo, serían dos variables independientes, pero falta un variable dependiente ahí. claro, por ejemplo, mira, Supóngase yo área tengo cultivada. yo tengo los meses o los días por mes, digamos, ¿no? Uno tiene 30, el otro tiene 31, el otro tiene 30, el otro tiene 30. Pero si yo miro sobre esa misma variable, los días trabajados efectivamente, Son no 20 son pues días. los 30, ¿no es cierto? No Son son. 20. Entonces, yo la pregunta es, ¿cuál es la independiente y cuál es la dependiente? La pregunta es cuál es la otra variable, ingeniero, no la definió todavía. Solo roles en de mes y lo Gracias, otro, profesor, ¿cuál es? gracias. Perdón. Ok. Pero para mí sería las dos variables independientes, faltaría una variable dependiente ahí para poder Lo que medir falta eso. es que no, si no era la segunda variable. No, no sé, no me acuerdo, no la escuché bien. Segunda variable. Ok. Los meses está bien y los meses usted los define. Ahora, ingeniero Víctor Choque, usted define meses como días trabajados. Y si que en un mes se trabajan 20 días, si no me equivoco, o 24, no sé, pero 20 días creo que se trabaja. O sea, por ley laboral, no sé, habría que verlo. Entonces, revise eso y la otra variable, ¿cuál es, ingeniero Choque? ¿Cuál es la otra variable? No, a ver, yo estaba preguntando lo siguiente, mira, en el área agrícola, y ustedes conocen perfectamente, yo sé que todos conocen, los días de los meses, dependiendo, digamos, ¿no? Enero, febrero, marzo, por ejemplo, ¿no? Tienen, digamos, una cantidad de días, ¿no? Pero los días trabajados efectivamente no son, pues, ¿no es cierto? Todos los 31 días, ¿no es cierto? Correcto, Entonces yo correcto. puedo medir cuántos, cuántos días efectivamente se trabaja en un mes. Perfecto. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál es la variable Ahora, independiente perdón, y y cuál es la ahora, ¿cuál es la dependiente? otra? Solo ha dicho una, ingeniero. ¿Cuál es la otra variable? La otra variable es pues los días de los meses, los días como No, vienen en el calendario. ya lo definió usted. No se trabajan los 30 días, los 30 días se trabajan 20 días por mes. Listo. Claro. Y ahora, ¿cuál es la otra variable? La otra variable pues días trabajados por mes. Ya, perfecto. Entonces, en ese caso, ahí sí se va a hacer por parte de día. Ahora, ¿cómo lo? Ah, son 20, ahí dice Juan Pérez, dice son 22 días trabajados. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó en cada mes? Hay que verlo. Porque depende de lo que pasa en No, ese mes para otra variable. no pues, profe, a ver, me tengo que explicar bien o tal vez no estoy formulando bien las preguntas. Yo tengo, o sea, nosotros todos tenemos
los días calendarios, ¿no es cierto? Por mes, son 20, ¿no? Como es 30, 30, algunos 31. Pero yo quiero medir los días efectivos trabajados por mes, pero no es pues los 31 días, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente ahí y cuál es la variable independiente? Perdón que interrumpa. En este caso creo que no merita el uso en específico de un análisis estadístico, ¿no? Porque es solamente una relación. Buenas noches, ingeniero. Usted está diciendo lo que se mide es la variable dependiente. Para mí, para el Perfecto. criterio, la variable dependiente es los meses, enero, febrero, marzo. Y la variable independiente, lo que usted está midiendo, los días, por ejemplo, en enero son 31 días. ¿Cuántos días hábiles se trabaja? 20, generalmente son 20 días. Entonces, lo que usted está midiendo viene a ser la variable dependiente. Eso según mi criterio. Yo no sé, esa es la pregunta, no. Tal vez estoy haciendo mucho, estoy abusando. Gracias, gracias, profe. Sigamos. Ok. Ya, para cambiar de tema, análisis multivariado. Esta es una, más que todo, son las presentaciones gráficas. Se analizan cantidad de variables, una sola gráfica. Tienen sus pasos estadísticos, ¿ok? Pero para los investigadores lo que nos interesa es la gráfica y la interpretación. Obviamente los procedimientos, en este caso el InfoStat realiza todos los procedimientos, hay cantidad de fórmulas. Yo voy a seguir los pasos del InfoStat, lo que vamos a hacer son las interpretaciones de los datos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí observamos qué es lo que qué es lo que se puede hacer en análisis multivariado. Si son variables cuantitativas, análisis de componentes principales, tenemos componente 1, ¿okay? Y el componente 2, después le explico cómo sale, pero lo que aquí muestra son las tendencias. Entonces, color amarillo, lo que está en un triángulo, son las variables, tenemos cantidad de variables, y el otro son las zonas. Entonces, las variables donde apuntan están en el comportamiento en las zonas. ¿Okay? Más o menos esa es la explicación. Aquí igual, para ver a dónde apuntan más que todo las sinergias que existen entre variables y las zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajo que recientemente realizó un estudiante, una tesis, lo que midió varias variables en cultivo de arroz, ¿ok? Entonces aquí tenemos el color azul, son las líneas, ¿ok? Color azul son las líneas, y el color rojo son los variables que ha medido. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir de aquí? Las variedades MAC 18, y aquí vemos las líneas codificadas, tienen mayor rendimiento, forma de grano, longitud de grano y días de floración. Los que están aquí, Hanarum y Genacharú, son las variedades de arroz que muestran viceversa el comportamiento de estos. Sin embargo, estos tienen más granos enteros y también la fertilidad en la panícula. Entonces, más o menos, esto es lo que explica. Posteriormente vamos a realizar esto, vamos a explicar qué significan estos porcentajes de cada uno. ¿Okay? Pero esto se llama gráfico biplop. ¿Por qué? Porque estamos evaluando las variables, o sea, dos, ¿no? El BIP, dos, y las observaciones que serían las variedades. Por otro lado, cuando son variables, esto es cuando son cuantitativas. Aquí tenemos variables cualitativas, ¿ok? Cuando son cualitativas, igual. Entonces aquí observamos las sinergias, por ejemplo, ¿de qué se trata este gráfico? Solo voy a explicar. Estos son los pasajeros de Titanic. Entonces, aquí se puede observar la cantidad de pasajeros. Perdón, no lo puedo ver aquí, me está tapando esta pantalla. Lo tengo, por favor. Entonces, aquí lo que estamos observando es el color rojo
es sobrevivida, ¿no? ¿Quiénes sobrevivieron? Entonces significa vivo, y aquí está el muerto. La edad, color azul, adultos y niños. Sexo, entonces aquí tienen femenino y masculino. Y la clase, en la clase que viajaron, primera clase, segunda clase y tercera clase. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Lo que está mostrando es que la mayoría de los sobrevivientes fueron de la primera clase, una parte de la segunda clase, fueron mujeres y niños. Entonces es lo que sabemos, ¿no? Pero estamos representando una representación gráfica cualitativa porque estos son letras, ¿no? Y los que fallecieron son parte de la tripulación, hombres, adultos y de la tercera clase. Entonces eso es lo que todos sabemos. Entonces aquí habían más de 2.000 pasajeros. Entonces con análisis de multivariado podemos representar en una sola gráfica y podemos sacar las conclusiones. Entonces eso es lo que muestra esta gráfica. Y después hay otro tipo de gráfica que se llama conglomerado. Esto es también para las variables cuantitativas. Lo que hace es unir a todas las variedades, ya sea vamos a hablar de variedades. Si se evaluaron 10 variables, trata de unir, aquí vamos a ver más de cerca, ¿ok? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son 11 materiales del cultivo de arroz y los separó en tres conglomerados. Lo que está diciendo este análisis es que las variedades INIAF y el otro son similares en las 10 o en las 15 variables que se evaluaron. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y conglomerado número 1, color rojo, ¿ok? De la misma manera, Genechairu y esta variedad se comportan de manera similar. Y el otro es conglomerado 2, este grupo son similares. Entonces, esto es lo que uno quiere cuando hace este tipo de trabajos. Generalmente, si tienes 15 variables, vas a tener 15 gráficas con cada uno con sus respectivos análisis, pero lo que uno quiere es esta gráfica, ¿ok? Y esta gráfica. Con eso uno puede mostrar, hay veces cuando hacemos este tipo de investigaciones, nos dan como 10 minutos para presentar en una reunión gerencial. Entonces uno tiene que decir cuáles son similares, o sea, quiénes se comparan similitudes en todas sus variables. Eso es lo que muestra. Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer análisis de componentes principales? Se hace la varianza, se hace la covarianza, ¿okay? En este caso va a ser todo el InfoStat, todos estos pasos que se deben realizar, ¿okay? Y también se determina la matriz de correlación de Pearson. Entonces, ¿cómo se determina? Se determina a través de covariancia, pues, sobre las variables, ¿no? Variable 1, variable 2. Entonces, así, de esa manera, vamos a determinar el valor de Pearson. Entonces, está determinado algo similar a R cuadrado, pero no es R cuadrado. Entonces, valores a menos 1 a 1, dentro de ese rango. Mientras más cercanos a 1, ¿ok? Entonces, tienen mayor correlación. Esto es negativo y el otro es positivo. Puede ser correlación negativa o positiva, mientras más cercano, más 1, tienen alta correlación. Entonces, aquí podemos observar cómo se hacen. Entonces, ya entrando en la parte de la correlación, se determinan de 3 maneras. Entonces, hace rato observamos lo que eran las regresiones, tienen sus pasos. De la misma manera, cuando uno hace la correlación, tienen sus pasos. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la dirección. Si es positiva, o si es negativa, o simplemente no existe la correlación. Aquí es R minúscula, que es del Pearson, el valor de coeficiente Pearson. Eso es lo que determina. Mientras más cercano a 1, ya sea negativo o positivo, entonces la correlación es fuerte. Y el segundo paso mide la magnitud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos correlación negativa, R menos 0,95 está dentro de este rango de 6 a 10, es una correlación lineal alta. En algunos textos se clasifican hasta 5 y algunos hasta en 4, pero de manera práctica se utiliza esto más. ¿Por qué? Porque es baja, media o alta. Como decía, como la mayoría de aquí somos agrónomos, tenemos que utilizar algo muy práctico.
si es correlación baja, media o alta. Entonces, a partir de esto podemos determinar. Y el otro es la significancia para ver esta correlación de Pearson. Por ejemplo, aquí 0,4 es baja. Bueno, aquí es la media, pero si yo calculo la significancia de la hipótesis, va a ser negativo. ¿Okay? Digo, perdón, va a ser la hipótesis nula, es lo que se va a aceptar y no la alterna. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Vamos a abrir el archivo de AGI. AGI es, no sé si pueden abrir en Infostat. Vamos a hacer los ejemplos. Este archivo. Este archivo se evaluaron 21 variedades de ají. Esto ya son promedios. Inicialmente cada uno tenía 20 repeticiones. Entonces aquí ya se utilizaron los promedios. ¿Okay? Entonces aquí está la información. Entonces uno entra en Infostat aquí donde dice que se realizó un estudio con 21 variedades de ajíes en donde se midieron las características de altura de planta, materia seca, sólidos, solubles, número de semillas por fruto, diámetro ecuatorial, longitud del fruto, peso del fruto y número de frutos por planta. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Tenemos 8 variables, tenemos 21 variedades. ¿Okay? Entonces, vamos a realizar lo que es la correlación, el primer paso, y después vamos a hacer las siguientes gráficas que vienen, análisis de componentes principales y gráfico de clúster. Entonces nos vamos a estadísticas. Aquí vamos a ir a análisis de correlación, coeficiente de correlación. Y nosotros vamos a seleccionar qué queremos correlacionar aquí. Por ejemplo, voy a correlacionar lo que es longitud de fruto, peso del fruto, materia seca, altura de planta. Un ejemplo. Y después, aceptar. Aquí está Pearson. Entonces vamos a ver de qué manera, perdón, antes de eso voy a hacer una gráfica que me estaba olvidando. Gráficos, matriz de diagrama de dispersión. ¿Okay? Entonces voy a graficar todas las variables y aceptar. Voy a agrandar aquí un poco. El tamaño. Voy a hacer como, se ven muchos datos, entonces para no confundirlo voy a hacer con menos datos. Voy a regresar altura de planta y número de frutos por planta. Ok, ahora se ve mejor, menos datos. Olvídense de estos datos de la parte inferior. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí a nivel en conjunto? Lo que estamos observando es las correlaciones. En realidad son gráficos de dispersión, pero estamos correlacionando todos contra todos. ¿Qué significa? Materia seca, ¿ok? Este eje materia seca. Este eje sirve
todo lo que es materia seca hasta el final. Pero cuando evaluamos aquí solo con sólidos solubles, la correlación es, la tendencia es positiva. Entonces, ahora eso vamos a determinar de otra manera estadísticamente, pero ahora, igual que lo que realizamos en análisis de regresión lineal, solo estamos viendo las tendencias. Materia seca versus sólidos solubles, existe correlación positiva. Ahora, número de semillas, ¿ok? En esta fila, versus materia seca, no hay correlación. Seguramente aquí Pearson nos va a dar inferior a 0,5, 0,4. Si yo evalúo el diámetro del fruto versus materia seca, tampoco no existe la correlación, pero nos vamos a concentrar en las correlaciones más significativas. Por ejemplo, aquí el diámetro del fruto versus número de semillas existe. Diámetro del fruto, este color amarillo lo vamos a analizar, versus sólidos solubles, va a ser la tendencia negativa, porque está bajando. Entonces, así sucesivamente. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar estos valores de manera estadística. Entonces, ahora recién con esta información nos vamos a concentrar en materia seca, en sólidos solubles, en esta parte, y también materia seca, número de semillas. Entonces, ¿qué valor nos da? Si es significativo estadísticamente y el valor de R. Entonces, nos vamos a estadísticas, análisis de correlación, ahora sí de manera estadística, coeficientes de correlación. Okay. Aceptar. De Pearson, lo que estamos utilizando, correlación de Pearson. Este Spearman se utiliza para las variables cualitativas y la concordancia, lo que decía hace rato, son otro tipo de análisis, pero vamos a utilizar el Pearson. De forma matricial vamos a presentar los resultados. Okay. Informalista. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a analizar? Lo que está evaluando aquí es los coeficientes. Voy a acercar más. Los coeficientes del valor de Pearson y el otro es valores de probabilidades. Por ejemplo, de materia seca, ¿okay? Altura de planta, está con altura de planta, pero vamos a evaluar con altura de planta versus materia seca. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? No es significativo, es significativo, perdón. Y entonces aquí, así sucesivamente, podemos ir evaluando la correlación uno por uno, pero voy a hacer menos para que no sea tan complejo esto. Vamos a disminuir los valores. Solo estos dos. Ok, más sencillo. Entonces, ¿cómo se interpreta? Entonces, aquí tenemos el coeficiente de correlación, 0,45, y aquí la significancia, la probabilidad. ¿Ok? Entonces, de esa manera, la correlación entre altura y materia seca es baja, pero es significativa. Pues básicamente, y uno va colocando los valores en esta parte. Entonces, aquí puede ver la presentación. Entonces aquí uno puede ir viendo, colocando los valores, el p-valor, el valor de R. Entonces, más que todo esto sirve para poder analizar cómo es el comportamiento de los datos. Por ejemplo, aquí los sólidos solubles con materia seca, existe una correlación positiva, ¿no? Entonces aquí coloca a través de ese cuadro el valor de R y el valor de P. Entonces, para justificar estadísticamente.
Ahora vamos a continuar con la parte, ese era el primer paso. Entonces, el segundo paso que vamos a hacer es el gráfico de Biplop. Entonces, como decía anteriormente, el objetivo de esto es agrupar en una sola gráfica la dispersión, las observaciones y las variables. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar, como decía anteriormente, por ejemplo, este es un trabajo que se realizó, una encuesta que se realizó para ver qué países comen más cereales. Está Rumania, Bulgaria, Albania y Croacia. Y otros países que consumen más huevos, leche y así sucesivamente. Entonces, es lo que muestra, ¿no? Pero vamos a ir con ejemplos. Y aquí tenemos los componentes, componente principal 1, 45, y componente principal 2, 18. ¿Qué es lo que significa esto? La sumatoria de estos dos debería llegar más del 60% para determinar que estoy rescatando de todos los datos que he tenido. Entonces, más del 70% estoy analizando de los datos, están analizados dentro de esa gráfica. Entonces, generalmente es aprobado a partir de 60. Entonces, la sumatoria, cuando hace una interpretación, tiene que ser componente número 1 más el componente número 2. Entonces, si la sumatoria de esos dos llega a más del 60%, entonces los datos están bien. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, se llaman autovalores, que ahora vamos a sacar en Impostat. Entonces, componente número 1, la cosa, la sumatoria aquí tiene que llegar a 100. Entonces aquí tengo, si hiciera varias gráficas, aquí ya no tiene sentido porque solo representa el 12%, aquí 1%, aquí 0,1%, pero en estos dos componentes, que es componente 1 y el componente 2, la cantidad de los datos que yo tengo representa más de 64%. Entonces, me está justificando que estos datos son válidos y aparte de eso también tengo que mostrar con el p-valor. ¿Okay? Y por otro lado, y también se determina la correlación con genética. Entonces aquí de la misma manera se calcula. Entonces igual tiene que ser cercano a 0,1, ¿no? Entonces es otro tipo de correlación que voy a mostrar igual ahora en Impostat. Y después se determina lo que son los autovectores. Entonces, esto está más para las variables. ¿Cuáles variables tienen más peso dentro de ese cuadro? Por ejemplo, el componente número 1, que es esta parte. ¿Cuáles son los que tienen mayor peso? Aquí está cereal, un ejemplo. ¿Okay? El que tiene más peso, cereal. Después el que sigue es frutos frescos. Aquí se puede ver. Entonces, de esa manera se va haciendo las gráficas. ¿Okay? En el componente número 2, que es esta parte, ¿ok? Entonces igual analizamos cuáles son los que tienen valores más altos. Por ejemplo, el pescado, 0,65, el que tiene valor más alto. Entonces, así sucesivamente uno determina primero los componentes, el valor de los porcentajes y después la importancia de los datos, ya sea de las variables o de las observaciones. Entonces, la operación que vamos a realizar hoy va a estar relacionado al archivo de AGIES, lo que seguimos realizando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de variabilidad total explicado para las dos primeras componentes? Entonces, vamos a hacer la operación y vamos a sumar el componente número 1 más el 2. Entonces, si supera más del 60%, los datos son válidos. Y después vamos a identificar los que tienen mayor inercia, que sería mayor unidad cuando se juntan más del componente número 1, también el componente número 2, o los que tienen mayor similaridad. Entonces, similitudes, eso es lo que vamos a hacer las interpretaciones. De la misma manera, con los autovalores, vamos a identificar los 4 variables que tienen mayor peso dentro de este eje y qué conclusión podemos llegar. ¿Ok? Entonces, en este caso nos pregunta cómo se caracterizan las variedades 20 y 21. ¿Ok? Entonces, para esto, voy a ir a otra vez a Impostat. Pantalla. Barra de tareas.
Ok. En Infostat, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a estadísticas, análisis multivariado, y vamos a ir a análisis de componentes principales. Voy a limpiar. Entonces, va a ser la variedad en la parte de criterio de clasificación y todas las variables nos interesa evaluar. Vamos a llevar aquí. Esto es muy importante. Entonces, aquí nosotros vamos a mostrar el matriz de covariancia de correlación para ver el valor de R y las covarianzas que mostraba anteriormente en las fórmulas, pero aquí vamos a terminar con Infostat. Vamos a hacer el bplot. Entonces, cuando marco esto, se va a realizar la gráfica de las observaciones y de las variables. Si no se marca esto, no se puede realizar eso. Entonces, aquí lo que me está mostrando es cuántas ejes. Vamos a hacer solo con 2 ejes y aceptar. Entonces, primeramente, tenemos las correlaciones de los coeficientes valores de Pearson, ¿ok? Automáticamente nos determina aquí. Por ejemplo, sólidos solubles, ¿ok? Versus altura de planta, valor de Pearson es 0,49. ¿Ok? Correlación baja. Vamos a buscar un valor alto aquí. Correlación alta. Este de 94. El diámetro del fruto versus peso del fruto. Tiene sentido. Que mientras el diámetro del fruto sea más grande, tiene mayor peso. Entonces la correlación es alta y vamos a ver si es significativo. Pues aquí está el valor. Esto es el valor. En este cuadro están los valores de Pearson, del R cuadrado. Y aquí abajo están las probabilidades que serían las hipótesis. Entonces yo tengo que justificar esto. Tiene correlación alta, positiva, peso del fruto versus diámetro del fruto, pero tengo que ver la parte de significancia, que sería esto. Entonces, peso del fruto, ¿ok? Y vemos, es significativo. Entonces, de esa manera vamos a ir observando. Y aquí tenemos los autovalores. Voy a sumar el componente número 1, lo que decía hace rato. Entonces, esto es lo que nos va a dar el valor en la gráfica. 53 y 25 va a aparecer. El componente número 1 va a aparecer 53 y el componente número 2 va a aparecer 25. Entonces, yo sumo esto para ver si la presentación de los datos que estamos realizando son significativos. 53 más 25, 78. Entonces, de todos los datos que hemos tenido, el 78% están siendo analizados en esta gráfica de bplot. ¿Cuáles son los que tienen mayor peso? ¿Okay? Aquí tenemos, en eje 1 está sólidos solubles totales y en el eje 2, longitud de fruto. Seguramente vamos a ver la longitud de fruto, la flecha que vamos a observar debe estar muy grande. ¿Okay? Entonces, eso es lo que muestra las correlaciones, ¿no? Este cuadro. ¿Okay? Entonces nos vamos a la gráfica, ventana, gráficos. Entonces aquí le vamos a dar mayor tamaño. ¿Okay? Vamos a darle un toque a la gráfica para que se vea mejor. Entonces el color azul son las observaciones
color azul serían las 20 variedades, ¿no? De ají que tenemos. Entonces voy a colocar sus identificaciones. Entonces aquí observamos variedad 20, variedad 19. Entonces si nosotros podemos colocar en cultivo, podemos colocar los nombres. En este caso solo están por nombres, digo por números. Y aquí están las variables. Voy a cambiar, primero voy a aumentar el tamaño. Okay. Y voy a cambiar la figura para que algo, vamos a colocar el símbolo, o sea, el triángulo. Entonces, ¿cómo podemos ir interpretando esta gráfica? Entonces, como decía anteriormente, para ir respondiendo a las preguntas, en cuanto a los análisis componentes principales, estamos explicando que existe, si sumamos 24 más 53, 77% de variabilidad en porcentajes que están en los primeros componentes principales, el componente número 1, componente número 2. Las variedades 19 y 21 tienen mayor sinergia, y también la variedad 21 y 9 están juntos. ¿Y de qué manera? Porque tienen estas variedades mayor diámetro, mayor peso, ¿okay? Y también tenemos las variedades 15, 3, 5, 6, tienen mayor número de semillas, variedad 4 se destaca por tener mayor longitud, pero lo que tiene que ver aquí el investigador es, generalmente a los agrónomos lo que nos interesa es el rendimiento. Entonces, nos enfocaríamos en variedades 6, esta variedad es 5, entonces todas las variedades en este montón, en este grupo. Entonces nosotros podríamos seleccionar, porque nos interesa el rendimiento, también la materia seca, pero sólidos, solubles, potables, sólidos, solubles, pero dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Altura de planta para esta variedad, posiblemente, pero no tiene mayor rendimiento, el rendimiento está en otro lado, entonces posiblemente no nos interesa esta variedad. Entonces, de esa manera podemos interpretar esta gráfica y haciendo las correlaciones, ¿ok? Y la pregunta decía también, ¿cuáles son los que se caracterizan o con mayor sinergia? Están 19, 21, y aquí tenemos número 21, 21 y el 9, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que explica estas gráficas. Entonces, esas explicaciones están en esta presentación, donde dice, el análisis de componentes principales realizado explicó el 77.6% de la variabilidad. Sumamos estos datos, significa que el 77% de los datos que obtuvimos están analizados dentro de esta gráfica. Las variables de mayor peso e inercia, entonces como decía hace rato, tenía 19, 20 y 20 y 19, ¿ok? Y por otro lado, cuando vamos a analizar las correlaciones, solamente nos tenemos que concentrar ya sea en los positivos o negativos o las variables que nos interesan. Porque si hacemos todo, se puede hacer muy largo la discusión, y también de la misma manera uno se puede confundir. Entonces lo que queremos es que sean la interpretación más corta, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí dice, los resultados indican una correlación positiva y significativa entre las variables de peso del fruto y diámetro ecuatorial del fruto, R 0,94%, aquí significativo con el asterisco, ¿ok? Sólidos, solubles, totales y materia seca, R, el valor de Pearson, 0,92, significativo. Diámetro y número de semillas, 0,73, iguales significativos, y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a hacer la interpretación de los datos, de esta manera vamos a ir presentando, ¿ok? Y también destacar algunas variedades que tienen mayor peso. Por ejemplo, aquí 19 y 20 se caracterizan por presentar mayores valores de peso de fruto y diámetro ecuatorial. Así sucesivamente, aquí tenemos la variedad 20-21. Entonces, esto sería la interpretación de análisis componentes principales
cuando hacemos análisis multivariado. Es la misma gráfica, entonces aquí ya copiado del InfoStat. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a observar es el segundo paso. Con esto vamos a terminar y creo que no va a haber... después tengo otros ejemplos de localidades, pero no, los datos no están en InfoStat en procesar todavía. Entonces, lo que no tenemos es el tiempo, ¿no? Para poder procesar. Entonces, digo, tabular los datos. Y si quieren, podemos analizar mañana o terminamos la clase con ello. Entonces, El aquí... lunes. Ah, sí. Entonces, lo que estamos observando es la misma gráfica que anteriormente, ¿ok? Entonces, esto es el gráfico de conglomerados. ¿Qué significa esto? Entonces, lo que vamos a ver es del mismo comportamiento, pero vamos a juntar por conglomerados 1, 2, 3 o puede ser hasta 5 dependiendo. Entonces, pero no se recomienda más de 5, sino llegamos a lo mismo, que no vamos a tener conclusiones claras o conclusiones sencillas, ¿no? Aquí lo que se quiere aquí es, cuando después de acabar un trabajo de investigación, uno tiene que decir las variedades tanto, tanto se comportan o son iguales. Y las variedades tanto, tanto son iguales, ya sea por mayor, por ser malos o por ser buenos. Entonces, eso es la conclusión que uno quiere. No quiere mostrar 20 gráficas. Obviamente, cuando hace tesis muestra eso, pero uno nunca se acuerda de eso. Pero con estas gráficas es mejor tener las dos hojas impresas y con eso uno ya puede responder cualquier pregunta que uno hace generalmente, por lo menos que los que trabajan en las empresas, ¿no? Entonces, como decía, tenemos 10 minutos para explicar, entonces con esto uno ya saca las conclusiones rápidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cuáles son los pasos para poder realizar esta gráfica? El gráfico de conglomerado o de clúster. Lo primero que mide son las medidas de distancia. El segundo paso es el método de agrupamiento. Para eso existen cantidad de fórmulas. Este es lo que maneja el profesor Francisco, entonces no vamos a entrar, pero detalladamente lo que el InfoStat muestra es estas opciones. Entonces, lo que vamos a utilizar es este, que es número 5, después les explico por qué. Aquí dice, mira, las variables continuas se utilizan, para las variables ordinales se utilizan el SPIRMA, así sucesivamente las explicaciones existen. Es los mismos pasos que se hace cuando hace las pruebas de normalidad aquí. Entonces, uno tiene que saber de dónde provienen los datos y en función a eso va a utilizar el método. Y esto es en cuanto a las distancias. El otro es método de agrupamiento. Entonces, aquí existen varios métodos. Lo que tiene que uno ir probando en InfoStat es uno por uno. El que tiene cercanía a 1 es el que es más recomendable, el que se utiliza. Entonces uno va probando uno por uno en InfoStat. Entonces, que sea 0,86, 0,9 el método, eso es lo que uno utiliza. Entonces aquí, como decía, de esta manera el InfoStat va a presentar método de agrupamiento. Generalmente se utiliza el promedio o esta parte, pero para las variables cuantitativas que estamos utilizando, por lo general se utiliza esto, que es Euclidia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder graficar el análisis conglomerado. Y por otro lado, lo que decía es la correlación con genética. Entonces, aquí uno lo que selecciona, esto sirve para poder seleccionar el método de agrupamiento. Entonces, uno va probando uno por uno, entonces selecciona el valor que tenga más alto. En este caso, sería el 84, ya sea encadenamiento simple o el promedio. Entonces, no hay diferencias significativas aquí. Entonces, cualquiera de los dos podemos utilizar. Pero aquí, WARP no es recomendable porque el valor con genética de la correlación es baja. Y una vez que vamos a realizar la gráfica, es decir, el eje X, que sea 10, de 0 a 10, entonces se recomienda cortar el 75%. Entonces yo voy a multiplicar 10 por 0,75 y ahí es donde va a trazar las líneas y a partir de eso yo voy a determinar cuántos conglomerados va a tener. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ir a InfoStat
otra vez para hacer esta gráfica. ¿Ok? Vamos a estadísticas, análisis multivariado, análisis conglomerados. Hace rato hemos realizado en componentes principales. Ahora lo que vamos a hacer es análisis conglomerado. ¿Ok? Para todas las variables, ¿ok? Y ya estaba aquí. Entonces, todas las variables que nos interesan, y aquí las variedades, y aceptar. Entonces, yo ya realicé, aquí uno va probando uno por uno, ¿ok? Pero vamos a utilizar con el promedio. Y aceptar. Perdón, aquí está. Voy a hacer otra vez la gráfica, es que ya está realizado aquí. Ok. Aceptar 1. Voy a colocar 1 porque todavía no sabemos cuántos conglomerados. Aquí apareció anteriormente por colores porque ya había calculado el 75%. Aceptar. Entonces aquí tenemos el encadenamiento de las variables, de todas las variedades. ¿Ok? Por ejemplo, automáticamente observamos 20 con 19 son similares. Aquí tenemos 8,1. Entonces, vamos a utilizar el 75% para poder trazar la línea. Voy a darle más valores en el eje X. Entonces, en la última línea que me está cruzando es 5,51. 5,51. Si yo coloco aquí 5,51, coma 51, entonces me corta esa línea. Entonces, la teoría nos explica que eso hay que multiplicar por 0,75. Entonces, 5,51 por 0,75, 4,13. Entonces, yo elimino este dato. Entonces, el valor es 4,132. Ahí está la línea. Entonces, aquí podemos observar, me corta un punto, 2 y 3. Me lo está dividiendo en 3 conglomerados. Entonces, voy a volver a hacer la gráfica. Otra vez vamos, estadísticas. Entonces, aquí no puedo separar por colores, porque es un solo. Yo necesito separar en 3 colores. Entonces, vamos a colocar de la siguiente manera. Estadísticas. Análisis multivariado. Análisis conglomerados. ¿Okay? Aquí ya tenemos todas las variables. Aceptar. Mantenemos el promedio. Mantenemos aquí. Lo que voy a aumentar es 3 conglomerados. Eso es lo que me dice. 3 conglomerados. Aquí está la gráfica de endograma. Ya viene ya. Y aceptar. Entonces me lo separa en 3 colores.
1, 2, 3. Pero no sé cuál es 1, cuál es 2. Entonces le doy un clic aquí. Aquí me dice conglomerado número 1 es rojo, número 2 azul y el 3 es el amarillo. Ahora lo que voy a dar un poco de forma para que sea más visible. Okay. Voy a ir a conectores. Estos son ya formas de detalle. Y voy a colocar el espesor número 2. Okay. Y puedo cambiar el amarillo que no es tan visible. Voy a cambiar de color. Que sea un verde. Listo. Y voy a aumentar el número de las numeraciones. Aquí puedo dar. Okay. Entonces, aquí, cuando uno va a hacer la discusión, va a colocar qué grupo de encadenamiento y qué distancia utilizaba. Aquí es donde aparece. Hemos utilizado el promedio y la distancia euclidia. Entonces, aquí es donde aparece cuál es el método o la fórmula que estamos utilizando para poder realizar esta gráfica. Entonces, ya lo tenemos en 3 grupos, 3 conglomerados. Pero yo quiero saber, el 20, 21 son similares, pero son por ser buenos, por tener valores altos o por tener valores bajos. Lo mismo de esta parte y lo mismo de este grupo. Entonces, para eso, voy a estadísticas. Yo quiero ver qué significa cada uno, cada conglomerado. Entonces, tenemos que presentar con números. Voy a estadísticas. Medidas de resumen. Vamos a sacar las medias. ¿Ok? Y ya no me interesa por variedad, porque me interesa por conglomerado. Solo para mostrar aquí en la base de datos que tenemos. Gráfico. Pero aquí es aceptar. Si ustedes pueden observar aquí, anteriormente no solo teníamos las variedades hasta aquí. Pero a medida que hemos realizado los componentes principales, automáticamente aparece en la base de datos cuando hemos realizado las operaciones. De la misma manera apareció de los conglomerados. Me está diciendo aquí, dentro del conglomerado número 1 están estas variedades. Lo que estamos haciendo ahora es en las gráficas presentar conglomerado número 3, está el número 9, así sucesivamente. Entonces, por esa razón, cuando voy a estadísticas, medidas de resumen, me aparece lo que estaba el conglomerado, porque está en la base de datos. A mí me interesa ver solo los promedios para ver qué significa cada conglomerado. Aceptar. No quiero máximos ni mínimos, ni desviación estándar, no quiero n. Solamente me interesa lo que es la media. Aceptar. Okay. Aceptar. Pero vamos a mostrar de forma vertical. Y doy aceptar. Pues aquí tenemos los datos. Conglomerado número 1. Conglomerado número 2, las medias de altura de planta, materia seca, sólidos solubles, diámetro. Entonces, la discusión que vamos a realizar va a ser en función a esto. ¿Ok? Entonces, voy a ir a la presentación que ya está realizado las gráficas. ¿Ok? Entonces, son los mismos datos. Entonces, en primer lugar también, siempre, para esto existen unas fórmulas, ¿ok? Para calcular, mientras más cercanía tengan, 18 y 12 son similares. Están dentro del conglomerado número 1, pero aún así son tan similares
porque la distancia es tan corta, mientras más larga, son diferentes. Entonces, ¿quién se acerca? Se junta ahí. Número 14, variedad número 14, igual es similar a estas variedades. Pero todos estos están dentro del grupo de número 1. Entonces, vamos a fijarnos en el número 20 y 19, que es como el número 2. ¿Qué significa número 2? Entonces, lo que podemos observar aquí, peso de fruto. ¿Ok? Este como el número 2 tiene mayor peso del fruto en comparación con los demás. ¿Ok? También tienen mayor diámetro. ¿Ok? Estas dos variables. Y también tienen mayor número de semillas. ¿Ok? Así de esa manera podemos ir a interpretar. ¿Qué pasa con el número 3? 3 es variedad 21 y variedad 29. Lo que está mostrando es peso del fruto es muy bajo. ¿Ok? Y ¿qué variable más? Sin embargo, en los sólidos solubles es alto, pero a nosotros nos interesa más el peso, ¿no? Entonces, de esa manera se hacen las interpretaciones. Entonces, esto es la interpretación. Obviamente, cuando va a ser en Word y hace un párrafo, entonces, lo que hice es, para la determinación del número de grupos y formar, se utilizó la propuesta de posicionar una línea de corte, un valor de distancia 75%, eso es lo que hemos realizado. Ahí están los rangos observados, 5.41, entonces multiplicamos el 5.51, que era el valor más alto, y sacamos el 75%, es 4.13, y a partir de eso hemos trazado 3 conglomerados. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, aquí dice, salen 3, estarían formando 3 conglomerados. ¿Ok? Y aquí lo que muestra es en qué color están cada uno, que las variedades, lo que muestra en variedad de color 1, grupo 1 estaban tantas variedades, grupo 2 así sucesivamente. Y continúa lo que estaba explicando hace rato. Conglomerado número 2 y se caracterizó por tener mayor peso. ¿Okay? Aquí tenemos, está mayor peso de frutos, mayor diámetro de frutos y número de semillas. Diámetro y número de semillas. El conglomerado número 3 se caracterizó por tener menor peso de frutos. Aquí 3, menor peso de fruto, menor diámetro, así sucesivamente. Entonces, para esto sirve este tipo de análisis. En la mayoría de las tesis que presentan cuando hacen este tipo de análisis, casi ninguno presenta. Hace poquito, hace 3 días, hubo una defensa de maestría. Igual faltaba este tipo de análisis. No tuvieron, había muchas gráficas. He revisado varias tesis de lo que hacen en la parte de variedades. Ninguno nos muestra. ¿Ok? Entonces, para una revista científica, se presenta solo esas dos gráficas. ¿Ok? Entonces, con eso uno puede terminar. Preguntas. Profesor, ¿está ahí? Estoy aquí. La consulta, por favor, al ingeniero. Estoy aquí, profesor, acompañando, no se preocupe. Si gusta, me permite, ingeniero, voy a cotejar la lista nada más de asistencia, por favor. ¿Ya? Solo quiero ver una Después, cosa. Ya lo después realizó todo voy el a mundo. hacer una interpretación de una gráfica y con eso terminamos. Ya, pásala ahorita o lo vamos a hacer después. Ahora, no sé si me deja compartir ¿Qué está la otra compartiendo? computadora. Voy a dejar de compartir Ya, la otra computadora. ya. Yo iré contando la lista mientras el resto. ¿Le parece bien, Inge? Sí, sí. Rápido. Andrés Laño Eduardo está conmigo. Que no está. Está conmigo Betty Daniela Mercado Álvarez. Presente, ingeniero. Muchas gracias, mi reina. Buenas noches. Está conmigo Buenas noches. Silvia Figueroa. No lo he visto este hombre. Está conmigo. El resto lo he registrado. John Freddy Salvatierra Vargas está conmigo. Está Jorge Luis
Torres Arteaga está con nosotros. Hay una gente que pidió permiso por un caso. José Milton, perdón. Con Salvatierra está con nosotros. ¿Ahí? Está con nosotros Luis Alejandro Colque Garavito. ¿Ahí? Y nunca lo vi tampoco. Luis Enrique González Quirós. ¿Ahí? Nada más, ya está. Ahora, escúcheme lo siguiente. Alguien puso una propuesta para hacer la clase o el día sábado o el día lunes. Yo no sé cómo está el ingeniero, creo que si terminó el material, si es necesario el día lunes o el día de mañana. No lo sé honestamente. Eso lo va a decir. Ya, en realidad, eso era lo que quería mostrar todo, pero los ejemplos ya son repetitivos, ¿no? Hay varios Entonces, ejemplos más. Son según su repetitivos. experiencia, yo no Entonces, considero necesario el día lunes. no sería necesario porque ya lo pasamos todo, Ya, hemos hecho menos ejemplos, la idea era hacer unos 3 de análisis está para bien. cada uno, hemos hecho uno solo, de ahí es para todo, Repetitivo, como entonces te dice. el resto sería repetitivo, digamos, ¿no? ¿Alguien El tiene mismo. consulta para el ingeniero, por favor? Estamos grabando todavía. Solo quiero mostrar, profesor, Mételo, quiero mételo. compartir con de la otra computadora. Métela, Inge, por favor. Todo que comparta su pantalla, ingeniero. Ok, Ahí estamos, ahí está. Ya llegó su imagen, no se preocupe. ok. Otra vez apareció aquí lo que estaba observando. Ok. Entonces, este es un trabajo que hemos realizado con el estudiante, lo que decía, una parte final de su tesis, análisis multivariada de componentes principales. Lo que está evaluando son varios materiales de arroz. Y aquí tenemos varias variables, una gráfica de Biplop. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación? Ok. Entonces, en el gráfico 14 muestra el análisis de componentes principales realizado. Tiene unas 70,07 de variabilidad total de las observaciones. Entonces, O en sus dos componentes principales, que es las sumatorias, 46 más 24, ¿ok? Entonces, como mencionaba, arriba de 60 es que se permite, ¿ok? Inge, puedo usar Y dos los... pantallas, ingeniero. En Word puedo usar dos pantallas, deja el gráfico constante y otra va a la discusión. Lo puede hacer así. ¿Cómo? Váyase a vista, ingeniero. A vista, Allá. vista, y póngale partir pantalla. Entra ahí y póngale, perdón, dividir. Ya, y pongan Ya. ahí, ingeniero, ahí también. Ok. Arriba Ahora sí. ponte el gráfico y abajo ponte la discusión, ingeniero, para que no se vaya volviendo a ella. Abajo, a Ok, otra sí. la ventana, abajo la discusión. Toque de la ventana segunda, ahí son independientes, no se preocupen. Ok, sí, sí. Aquí voy a Ahora sí, hacer. perfecto, ya, perfecto, métale. Y discute abajo y está con el gráfico ahí a la par. Sí, ahora lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Entonces vamos a continuar los fenotipos más 18, aquí sucesivamente. Se caracterizaron por presentar mayores valores de rendimiento, entonces lo que estamos interpretando son estas variedades, las tendencias, así como hemos mostrado hace rato. Y también tenemos análisis de multivariedad de conglomerados o clúster, que se denomina, ¿ok? Entonces, ¿cómo describimos esta? Aquí está la gráfica. Ok. Entonces aquí, ¿cómo se describe? Entonces, lo que estamos viendo, se observa el dendrograma resultante del análisis de conglomerados obtenido a partir del algoritmo de agrupamiento promedio, aquí es lo que hemos utilizado, y la medida de distancia euclidia. Entonces, es necesario, sí o sí, uno tiene que colocar qué métodos, qué agrupamientos ha utilizado. Se obtuvo 0,91 o 91% de coeficiente de correlación con genética, lo que decía, entonces, en este análisis es lo que se obtuvo, entonces muy confiable, y que las distancias en el diagrama reflejan de menor manera las distancias verdaderas entre los grupos que están clasificados. Para determinar el número de grupos a formar, entonces cuántos grupos a formar o cuántos conglomerados, pues aquí seguimos mostrando, se utilizó la propuesta de posicionar una línea de corte a un valor de distancia de 75%, lo que decía anteriormente, del rango de distancia. Aquí observamos entre paréntesis, el valor máximo fue 638, y determinamos
4.56 la línea, y es donde cortó en 3 conglomerados. Y después de eso, entonces ya tenemos 3 conglomerados y determinamos las medias de las variables por conglomerado, y de la misma manera hacemos la discusión. Conglomerado número 2, esto no es obligatorio, pero en algunos casos cuando se va a imprimir a colores también es necesario. Y entonces uno dice, conglomerado número 2 estaba conformado por, entonces aquí uno lo que explica, el 2 fue el número verde, entonces ahí está, Sicuri y Niab, entonces ahí es donde va explicando, y cómo se caracterizan así sucesivamente lo que hemos mostrado anteriormente. Entonces, esto sería una discusión para un trabajo, cuando va a ser análisis multivariado de componentes principales y análisis conglomerado. Eso sería, profesor. No sé si tienen preguntas, no sé si Muchas gracias, ingeniero. alguien ha La realizado pregunta, aparte vamos a preguntar, de este ingeniero, tipo de vamos a- análisis. Una cosita nomás, hay gente que me escribiendo en el chat y dice que no la llamé, pero ya está registrada, por ejemplo, Liderman, Fabiola, que usted está, ya la registré anteriormente, no se preocupen, ya están presentes. Las consultas, por favor. A ver, según el ingeniero Roque, no hay necesidad de hacer el lunes. Por aquí alguien decía, hágalo el lunes para reforzar más lo que se ha hecho. No sé, eso ya es disposición del ingeniero Roque. Y yo no puedo disponer de ese tiempo, él no dispone de su tiempo y no soy dueño de su tiempo, ¿no? Pero en todo caso, el curso termina hoy, que es lo que hemos hecho, pero ciencia del lunes, no lo sé, ingeniero Roque, ¿qué dice usted? Depende, porque va a ser repetitivo, solo con otros Ese es ejemplos. el problema. Ahora, Va a si se ser dan 9. cuenta, si se Eso, dan eso es todo. cuenta, esta tiene una carga descriptiva grandísima con la parte de inferencial que complementa. Y muy poca gente hace esto, muy poca. No se ha hecho contrastes ortogonales porque esa es una prueba preplaneada, el ingeniero Jim Alexander Espinal. No se ha hecho, especialmente hemos basado en pruebas de F, o lo que llaman post-op, o pruebas obligadas por los datos, pero sí se hace encontrar. ¿Cuánto se hace encontrar tratamiento -1, los niveles -1? Pero ¿cuándo se hacen esos ingenieros? Cuando usted lo planifica antes de correr el experimento, no cuando ve los datos. Ya, porque entonces te estaría sesgando toda la comunidad que usted hace. Ese es otro tema a tocar, ingeniero, pero son pruebas de pre-planeadas que se le llaman, no son pruebas obligadas por los datos. Por esa razón no le hicimos. Inclusive yo no toqué, no me di el tiempo para hablar de reservas de datos, cuando el ingeniero Roque hablaba mucho de normalidad y lo que es una varianza. Bueno, las tarjetas de datos se hacen, no la tocamos en ningún momento, pero va un momento que se puede romper los supuestos de la varianza y se hace transferencia de función. Tienen un libro que les pasa que se llama de Stille y Torre, pueden ver ese comportamiento, o sea, hay una descripción completa que la hace, y pueden apoyarse en eso. ¿Algo más? Sí, Carmelo, sí, sí, señora, ya, yo le anoté Carmelo. Déjame ver si verifico, Carmelo. Sí, está presente, Carmelo, no se preocupe. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Dónde está el ingeniero? Ingeniero que pregunta, hombre. Yo, ingeniero, tengo una pregunta. Ya, échale, pues entonces, ¿qué hay? Dale, de una vez. El ingeniero le escucha, En vamos. final de grado voy a hacer realizar evaluaciones a variedades de tolerancia a una enfermedad. Y allí, bueno, tuve la oportunidad de poder evaluar longitud de daño, porcentaje de mortandad, etcétera, etcétera, para mostrar un resultado como, porque muchas veces nos cuesta en la etapa de conclusiones, a mí como estudiante me costó, mostrar la relación que tiene cada variable evaluada una con otra. ¿Es factible realizar el conglomerado para así realizar que, por ejemplo, no existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de plantas muertas con la longitud de daño, que no es incidente, la severidad y esas cosas? ¿Es factible? Ingeniero Roque, Lo que tiene que hacer ahí son las correlaciones. Entonces, correlaciones, si no, no significa, esto lo va a decir el resto. Exacto, sí. perfecto. Ahora escucha una cosita. Escuché antes, solo aclarando esto. Escuché muchos términos que están en lo que es R cuadrado con R. R es coeficiente y R es coeficiente de correlación, mediación lineal entre dos variables. ¿Ya? Ya lo decía el señor Roca, no era dependiente e independiente. Si tiene una cosa negativa, ¿qué significa? Un aumento, el otro disminuye. Y si te dan positivo, tienen el mismo comportamiento, nada más. ¿Ya? Pero
ven los grados. Él dio 3 criterios hay gente que lo hace de 0,04 a 0,07 y de 0,8 o 0,8 y 0,8 a 1. Aunque esto se prueba por una prueba de test de student, la significancia de la corrección, pero se hace de una forma rápida, así como lo hizo el ingeniero, es correcto lo que se hace. ¿Alguna pregunta más? No sé si han entendido o algunos sabían, es que, bueno, en realidad Esto no es sencillo, esto no un es poco sencillo, complejo, ingeniero, ¿no? esto no Esto es es un sencillo poco entender así nomás. complejo. Sí, no es tan sencillo, por lo menos para mí, esto ha sido un módulo, dos ¿Seguro? módulos en realidad, solo de análisis multivariado. Es que ahí vienen cantidad de fórmulas y obviamente no podemos hacer todo bien detallado porque tenemos 2 horas, ¿no? Pero Yo, la idea fue picarlo a la gente y saber que existe esta forma de claro, análisis y es una herramienta más, nada más, y sí, listo. sí. Si no lo requieren, no lo hagan. Si lo requieren, háganlo. Entonces, ahí tienen el software que lo está usando. El ingeniero está con un software de licencia. Yo subiría el de versión gratuita y no varía mucho. Obviamente que habrán diferencias entre la versión pagada y lo gratuito. Tiene que haber diferencia, obviamente, posible un análisis más complejo. ¿Alguna pregunta más? Víctor Choca se me fue, no sé qué se hizo el ingeniero Víctor Choca, pero siempre pregunta. Justamente ahora estamos en unidad de posgrado como que exigiendo que hagan este tipo de análisis cuando hacen este tipo de trabajo de investigación, ¿no? Sí, o sea, lo que hay que ver, o sea, está bien lo de existe, pero hay que ver si lo requiere. Si no lo requiere, no. Porque Claro. la estadística es como un saco de herramientas. ¿Cuál utilizo? La que me sirve, la que me resuelve el problema. Si no me resuelve el problema, no la paqué, la dejo en el saco de herramientas siempre. Entonces, lo que quiero que sepa es que sí existen esas herramientas para hacer. Eso es bueno, y si se requiere, pues hay que usarlo. Pero sí hay que saber usarla entonces. ¿Ya? ¿Hay consultas? ¿Alguien más tiene consulta para el ingeniero Roque? Yo, Oye, profesor, sí. Ya me extrañaba, y era Víctor Choque, me estaba extrañando, se me durmió la línea. no, Diga, profe. la verdad, mira, le voy a ser honesto, ¿no? Yo la verdad que no había hecho nunca un análisis de conglomerado. Yo tampoco lo he hecho, Eh, no se preocupe, ya somos dos ingenieros, no se preocupe, nunca lo he Entonces, requerido. ¿sabe qué, profesor? Yo estoy muy agradecido por por este curso que se ha dado por la unidad de posgrado y voy a aplicar, pues, ¿no? Porque me parece muy bien para resumirlo, todas las variables, uno evalúa varias variables y tiene que detallar cada una de las variables, ¿no? Este fue significativo y este fue, no presentó, digamos, ¿no? Y haciendo. Y me puede permitir resumir, Bastante. con 2 figuras o una figura y un cuadro, me puede permitir resumir. Realmente me sirvió mucho y tal vez podríamos repetir con algunos ejemplos más y me sumo a lo que están pidiendo el lunes para poder comprender un poco más, ¿no? Porque con uno no es el aprendizaje, digamos, significativo. Pero de Bueno, verdad, muchas gracias. perdón, hay Gracias, una profesor propuesta en el Roque. chat del grupo, y depende del tiempo al ingeniero Roque, o él lo haría en todo caso, puede ser la propuesta que se hizo, y si él tiene por lo menos una hora o media, no sé, y el INVA sería el mismo, yo presto Zoom igual, no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema con eso. Ahora, una De mi cosita parte, más. no hay Sí, ningún problema. Justamente cuando vi el curso de las estadísticas, hacían falta estos análisis, posiblemente por las 3 semanas que había, ¿no? Entonces yo propuse en el posgrado que voy a dar por pasión. En realidad no tengo ningún pago, nada, ¿no? Pero más que todo era para compartir con los no, y está colegas, bien. Muchas pueden gracias, más aprender. bien. Pues. Ahora, hay una parte que no se tocó aquí todavía. Hay una parte que dice más, hay un análisis que se llama MANOVA, que es análisis de varianza en teoría precio. Otra cosa puede ser mucho más adelante todavía. No sé si el ingeniero la vio en su momento en su módulo, pero existe eso también. Bien, ¿alguien tiene una pregunta? Voy a parar la grabación por si un caso, por favor, o se lo voy a poner